nos preguntamos, bueno, ¿y qué grado de herramientas tiene nuestro sistema financiero comparado con sistemas financieros de todo el mundo para poder protegerse, para poder investigar cuando el hecho se produjo y poder preverlo? Sobre todo, no sé si ustedes seguirán los diarios y las crónicas, estamos ante el FIFA Gate. ¿Por qué se descubre el FIFA Gate? ¿Por qué Estados Unidos está tan involucrado y con tanto interés en el FIFA Gate? Porque se cometieron delitos en el sistema financiero norteamericano. Se usaron bancos norteamericanos. Y hacer eso en los Estados Unidos es uno de los peores delitos que hay. Este sistema se puede usar para un montón de cosas, como el 2008, pero no para hacer delitos. Y por eso, en parte, se sabe todo lo que pasó en el FIFA Gate. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Cómo está la Argentina? ¿Cómo está la región? Sí, bueno, primero, sin mayor introducción, el primero va a ser Nicolás Negri, Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además es profesor del programa de posgrado PGLAFT de aquí, de la UBA. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Buenos días. Insumos estratégicos para evaluar los riesgos es básicamente lo que hace la Coordinación Nacional. Y me encantó otra parte del título, que es riesgos al orden institucional, porque lo que estamos hablando no es un tema que solo afecta a la seguridad. Narcotráfico, crimen organizado, terrorismo son flagelos que afectan a la institucionalidad y a la gobernabilidad. Bueno, ya tenemos el PowerPoint. Ahí un poco la idea es mostrar cuáles son los ejes críticos de las recomendaciones Gafi, y uno de ellos, y el principal para mí, es que los países tienen la obligación de evaluar, identificar y comprender sus riesgos, ser conscientes de esos riesgos. Y este es un trabajo difícil porque no es grato. Acá lo que se trata es de ver dónde están las dificultades, dónde están los desafíos, dónde están los problemas, qué es lo que hay para mejorar. No son buenas noticias las que buscamos, sino todo lo contrario, son malas. Y para esto es fundamental la sinceridad de las agencias que participan en el marco de la Evaluación Nacional de Riesgo que lleva a cabo la coordinación. Estas obligaciones datan del 2012, lamentablemente se han perdido 4 años. Recién en el 2016, con el nuevo gobierno, el presidente Macri dispuso por decreto la creación de la Coordinación Nacional y inmediatamente nos pusimos a trabajar en 2 evaluaciones. Una evaluación nacional de riesgos en materia de financiación del terrorismo, que está en curso a través de una asistencia técnica del PNUD, y ya, por suerte, conseguimos asistencia técnica del BID para prontamente desarrollar la evaluación sobre lavado. ¿Por qué es importante identificar y conocer riesgos? Porque atrás de esa evaluación lo que hay que hacer es una estrategia, y esa estrategia debe ser inteligente. ¿Y cuándo es inteligente? Cuando se elabora a partir de ese enfoque basado en riesgos. ¿De qué manera nosotros podemos hacer un uso eficiente de los recursos que siempre son limitados para necesidades que son ilimitadas? Por eso es importante tener cabal dimensión de cuáles son las amenazas que hoy enfrenta la Argentina. Y este enfoque basado en riesgos de la evaluación lo que permite es cierta flexibilidad en los controles. En aquellas áreas donde se detectan mayores riesgos, obviamente la necesidad de controles más estrictos y cierta flexibilidad de controles más laxos donde los riesgos son menores. Este es un gran paso que ha dado la Argentina, creo yo. Y en gran medida este reconocimiento de la problemática es lo que ha despertado un poco la confianza en el mundo, y yo creo que gran parte de que hoy la Argentina sea presidente del Gafi en cabeza del secretario de Justicia, quien estuvo de la mañana, de alguna manera tiene que ver con este compromiso que ha asumido la Argentina en reconocer los riesgos y comprometerse para combatir con ellos. Vamos a la que sigue. Bueno, acá sin querer teorizar sobre el riesgo, hice un pequeño ensayo. No es la foto de la Argentina, pero por ahí se le parece. Obviamente no tenemos finalizada la evaluación, con lo cual no podemos tener ese diagnóstico tan certero. Pero este ensayo se llevó a cabo a partir de los 3 componentes que conforman el riesgo: la amenaza, el impacto y la vulnerabilidad. Si medimos amenaza en términos de capacidad de los delitos para producir bienes ilícitos y sobre todo posibilidad de ocurrencia, no cabe ninguna duda
que el contrabando y la evasión están arriba de todo. Cuando hablamos de amenaza. Y después viene el narcotráfico, la corrupción, y fíjense que la financiación del terrorismo en cuanto a amenaza, y lo hablamos hace un ratito, no es percibida como una amenaza, digamos, latente hoy en la región. Ahora, cuando a la amenaza le sumamos el impacto, esto es el daño que producen los delitos en términos de seguridad y gobernabilidad, fíjense cómo el terrorismo y la financiación del terrorismo pasan a ocupar el primer lugar y la evasión y el contrabando pasan a un último término. Y aquí viene algo muy interesante. Cuando le sumamos vulnerabilidad, aparece la corrupción. La corrupción tiene una particularidad. La corrupción entiendo que es no solo una amenaza, sino también una vulnerabilidad estructural de todo el sistema. La corrupción afecta completamente y trasvasa todo el sistema de prevención y combate de lavado de activos y la financiación del terrorismo, pero a su vez la corrupción tiene impacto, porque los argentinos ya sabemos que la corrupción mata. Entonces, ahí la corrupción aparece claramente como un riesgo importante de la Argentina. Para realizar una evaluación nacional de riesgo, lo que primero hay que hacer es tener una clara idea cuál es el contexto del país, ¿sí? El contexto del país nos va a marcar cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son las potencialidades del país. Lo primero que hay que preguntarse es cuál es el contexto político. Y básicamente hay que hacerse una pregunta. Si hay compromiso político en el país del más alto nivel para comprometerse con esta lucha, ¿sí? Y acá está clarísimo que el presidente Macri ha asumido un compromiso político con la lucha contra el narcotráfico y también con el terrorismo, con motivo de la apertura del plenario de Gafi que se hizo en Buenos Aires, fue contundente con el compromiso de la Argentina en esa agenda que es global. Después analizamos el contexto institucional. De qué manera en los países o en el país hay una agenda de transparencia y una agenda anticorrupción. De qué manera hay un fortalecimiento institucional, o sea, si los organismos de control son fuertes y son autónomos. De qué manera el país coopera entre sus propias agencias. Esto es lo que se llama la comunidad informativa o el infosharing, algo trascendental. Hay países con experiencias maravillosas, el Gimlet en el Reino Unido, Hong Kong, Singapur han avanzado en mesas de diálogo y de cooperación y de alguna manera compartir información de manera informal, que es lo más efectivo. Y luego, por supuesto, y acá los compañeros lo conocen muy bien, la importancia que tiene la presencia del Estado en el territorio. Esto es fundamental. Y ahí se han dado grandes pasos, hay agencias regionales de la UIF, ENOA, ENEA, de alguna manera del Estado, la Gendarmería volviendo a la frontera. Esto es clave para tener un claro panorama del contexto de riesgos. Y después, por supuesto, el Estado de Derecho. La vigencia del Estado de Derecho en el país es un tema transversal a todo el sistema. Y acá pongo el foco en la justicia, que tiene que ser una justicia independiente, pero también tiene que ser una justicia con capacidades, no sirve una justicia independiente y débil. Se necesita una justicia independiente y fuerte. Y el último es el contexto socioeconómico. En primer lugar, el tamaño del mercado financiero. Si el mercado financiero es importante o no. De hecho, uno de los países que mejor ha sido evaluado por el Gafilat es Cuba, porque Cuba no tiene riesgo porque no tiene mercado financiero. Y el otro es los índices de pobreza y los porcentajes de informalidad o economía en negro. Ya hablamos de estos manchones negros que aparecen en el mapa, que es la informalidad y la economía en negro, lo que no permite es trazabilidad, no permite determinar cuáles son el origen y el destino de las operaciones, porque todo se maneja en negro. Y es muy difícil distinguir flujos criminales de flujos ilegales o de evasión impositiva. Pasamos a la próxima. Este es otro pequeño ensayo de uno de los desafíos que tiene el sistema, que es el desafío que tiene la justicia. Hay muchos desafíos. Hay desafíos en el sistema de regulación, hay desafíos en el sistema supervisor, las fuerzas de seguridad tienen desafíos, las agencias del Estado, todas las agencias tienen desafíos. Pero me detuve en la justicia porque la justicia entiendo que es crítica a la hora de medir la efectividad de los países. Argentina va a ser evaluada por el Gafi en el 2020 y el Gafi está mirando no ya solo que los países tengan normas, sino está mirando que esas normas sean efectivas. Y a la hora de medir efectividad, yo creo que el mensaje más fuerte lo da la justicia a través de condenas, y no solo de condenas, sino de identificación y recupero de activos. Ya no sirve detener a narcotraficantes, ya no sirve decomisar droga, hay que identificar sus bienes y hay que decomisarlos. Y esa frase textual no es más ni menos que
una frase que aparece en las prioridades que presentó la Argentina cuando asumió la presidencia del Gafi, donde pusimos en el foco de la atención del mundo del lavado la importancia que tiene la justicia. El secretario de Justicia algo habló de los desafíos de la justicia. Lo primero es prontamente poner en marcha un Código Procesal Penal moderno y federal. Hoy tenemos un Código Procesal Nacional que sirve para perseguir un hurto y para seguir una maniobra de corrupción o de lavado de dinero complejo. Esto no puede seguir así. Necesitamos un código netamente federal con técnicas especiales de investigación para la lucha contra el crimen complejo y netamente acusatorio y con un tema clave para mí que es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad no es más ni menos que un enfoque basado en el riesgo en la justicia. De la justicia de qué manera puede concentrarse en los delitos graves y a los delitos leves atenderlos con otro tipo de medidas alternativas de resolución. Modificación del Código Penal. Hay una comisión de reforma del Código Penal que está trabajando en una codificación, hay una cantidad enorme de leyes especiales dando vueltas por ahí, hay que unificarlas, hay que modernizarlo, hay que armonizarlo y sobre todo hay que trabajar básicamente sobre la figura de la financiación del terrorismo y del terrorismo, de ahí tenemos serias deficiencias. Otro tema grave en la justicia, y no es un tema de la justicia en sí, sino en realidad son también responsabilidades del Poder Ejecutivo, son la cantidad de vacancias que hay en la justicia y sobre todo la problemática de los juzgados federales multifuero en el interior del país. Hoy un juez federal en Salta no solo atiende crimen, sino atiende seguridad social, atiende temas tributarios, atiende temas civiles y comerciales federales. Ese es otro gran agujero que tenemos por solucionar. Y después la cooperación internacional, que en la región es, con nuestros amigos de Paraguay, hermanos de Paraguay, Brasil y Bolivia, la cooperación internacional es prácticamente nula, no solo a nivel judicial, sino a nivel seguridad. Y por último, lo que es la vedette del mundo del lavado es el tema de las investigaciones patrimoniales paralelas a todo crimen complejo. Este es un cambio cultural. Ahí el subsecretario de Narcotráfico nos pone en un aprieto a nosotros los que estamos con el lavado porque crecen los decomisos de droga, pero paralelamente no hay un decomiso similar de bienes o dinero, ¿sí? Acá hay una deficiencia grave en identificar bienes y decomisarlos. Y esto es para mí central, porque de alguna manera el sistema, recién hablamos del sistema de los ROS, de los reportes de operaciones sospechosas, ese sistema se está poniendo en crisis, porque lo que se están dando cuenta las unidades de información financiera es que están aumentando al 11% anual los ROS. A Estados Unidos y Reino Unido van a recibir este año 2,5 millones de ROS por año y solo el 5 o el 10% de esos ROS tienen información interesante como para promover investigaciones por lavado de dinero. Hay entre un 85 y un 95% de descrédito en el sistema de ROS, que sí es muy bueno para la prevención, pero no es bueno para generar investigaciones de lavado efectivas. Por eso vuelvo a poner hincapié en el trabajo de la justicia y esto que el maestro Raúl Ple llama la cultura del decomiso. Pasemos a la otra. Es difícil hacer una evaluación nacional de riesgos desde Buenos Aires. Hay que viajar al interior del país, sobre todo hay que viajar a áreas críticas del país, básicamente la frontera norte del NEA y el NOA. En el NEA se hizo una misión, es una misión que encabezó la Unidad de Información Financiera en el marco del diálogo argentino-americano por ilícitos financieros. Es una misión de las que estamos esperando resultados, pero sí nosotros como coordinación emprendimos hace una semana atrás una misión a NOA, básicamente Salta, Jujuy, pasos fronterizos de Aguas Blancas, Puerto Chalanas y La Quiaca Villazón. Participaron más de 10 agencias, fueron 5 días de reuniones de trabajo intensas, migraciones, Unidad de Información Financiera, Aduana, Secretaría de Seguridad de Fronteras. Creo que es la primera vez que se realiza un ejercicio en la frontera con foco en el tema de los flujos ilícitos financieros. Y detectamos bastantes vulnerabilidades. Primero, la extensión y la porosidad de la frontera. 600 kilómetros de frontera con Bolivia, en ese caso, algunos frontera seca, otros con el río Bermejo. La dificultad que plantea el control del espacio aéreo. Crítico, la situación socioeconómica y el impacto político que esto tiene. Hoy hay economías de subsistencia que básicamente viven del contrabando. Hoy un bagallero está cobrando 3.000 pesos al día por pasar, puede pasar desde ropa hasta cualquier cosa por la frontera. Y después la informalidad.
este comercio de alguna manera exterior entre Argentina y Bolivia, que no es más que el contrabando, lo que se hace se paga en efectivo, no se hace una transferencia de Bolivia a Jujuy. Pasa la frontera con el dinero en efectivo y lo deposita directamente en la cuenta de la persona que adquiere las mercaderías. Y después, reitero, escasa o casi nula cooperación jurídica con la República Plurinacional de Bolivia. Pero sí encontramos potencialidades. Todo lo que se avanzó en temas de modernización del sistema de seguridad. Radares, drones, escáner, lo hemos verificado, está funcionando bien. Otro tema clave es la infraestructura edilicia, generar condiciones dignas para que la gente trabaje en zonas complicadas, en zonas alejados de la familia muchas veces, la altura, el frío. Todo lo que ha trabajado Migraciones en zonas de control integrado, seguramente Diego lo va a explicar. Un trabajo muy importante que es echar mano a una ley vieja, que es la necesidad de que los titulares de predios de frontera informen al Ministerio de Seguridad respecto de la titularidad de esos bienes o inmuebles sobre la frontera. Lo que se está dando mucho es que la misma persona es titular de un lado de la frontera y del otro lado de la frontera. De hecho, en La Quiaca lo que se ve son directamente depósitos en la frontera, donde directamente lo que hace la gente es pasa la mercadería y la deposita. Y después, obviamente, el fortalecimiento de la presencia en términos de seguridad con la vuelta de la gendarmería a la frontera y destacar sobre todo el profesionalismo y el compromiso de la gente que trabaja allí recibiendo amenazas en condiciones climatológicas adversas. Pasemos a la que viene. Algunas de las amenazas que vimos en el NOA. Primero, obviamente, el contrabando. Si alguno fue a la zona de Puerto Chalanas o el paso de Aguas Blancas Bermejo, lo que va a ver es que es un paso que tiene un río. Ese río, lo que ha ocurrido es que el límite internacional está trazado en el viejo cauce del río. El río se ha movido hacia Bolivia, con lo cual el control argentino no está sobre el río, sino que está, te diría que un kilómetro atrás. Entonces uno ve el puente internacional por donde pasan los camiones, ahí hay escáneres, hay perros que detectan desde divisas hasta droga. Después tiene un paso fluvial que es Puerto Chalana, que es un paso habilitado, y a 2 kilómetros está lo que se llama Puerto Gomones. Puerto Gomones son gomones que cruzan de Bermejo a Aguas Blancas, que ya no son ni gomones, directamente han armado un puente flotante donde ahí directamente, sin ningún control de Bolivia, porque eso es territorio boliviano, sin ningún control de Bolivia, la gente ingresa con algunos los han visto, bolsos enormes y enormes que pueden llevar cualquier cosa. Y ahí el tema es, y el tema para tratar, el control es más efectivo cuando a veces se realiza pasos atrás de la frontera donde convergen rutas, convergen cruces, y ahí está trabajando muy bien la gendarmería. Narcotráfico no me quiero meter, pero bueno, los jueces federales nos alertaron de la amenaza de lo que son las pistas clandestinas de aterrizaje, sobre todo pistas que están lejos de los cascos de los campos, eso llamó la atención, y después, por supuesto, el tema de los ingestados. Hay un flujo ilícito de divisas que es físico y la manera más normal de traficar dinero no es a partir de operaciones complejas, sino simplemente cruzando dinero a través de la frontera, por supuesto, la informalidad. Y un tema crítico que es que no hay un sistema de declaración juradas de tarjetas prepagas. Hoy la gente tiene que declarar cuando cruza con divisas, pero si cruza con tarjetas prepagas no debe declararlas. Cooperativas de crédito ilegales. Esta es una problemática que ha identificado la Justicia Federal en la que participan colombianos. ¿De qué se trata esto de las cooperativas de crédito ilegales? Está ingresando mucho dinero de Colombia. Con ese dinero los colombianos montan pequeñas fábricas de muebles muy sencillos. Esos muebles se venden a crédito con tasas usurarias y hay un mecanismo de cobro de intereses, de amenazas, de aprietes, seguramente mano de obra desocupada tras la desmovilización de las FARC, y eso lo estamos mirando con mucha atención. Tráfico de personas básicamente no trata, tráfico de personas básicamente chinos. Cantidad de chinos que no necesitan visa para ingresar a Bolivia y que después cruzan ilegalmente la frontera. Se han detectado últimamente hubo decomiso importante de moneda falsa de alta calidad, seguramente proveniente de Perú y con altas sospechas que provenga de Corea del Norte. Corea es un gran productor de moneda falsa y obviamente la permeabilidad de la corrupción en esa zona sensible de la frontera. Lo que se ha notado en algunas cuentas de algunos funcionarios públicos donde se cobra el sueldo, empezaron a haber pequeños depósitos de efectivo, pequeños depósitos de cheque que no concuerdan con el perfil de los funcionarios, pero nada grave, simplemente algún peaje que por ahí los muchachos cobran.
Paso por el contexto regional de FT, básicamente organizaciones terroristas en otros países, no en el nuestro. Acá generalmente lo que operan son patas locales de organizaciones internacionales, pero no hay presencia, por lo menos no hay presencia importante de organizaciones internacionales dentro de la Argentina, sí patas locales. La que viene. Este es un pequeño ensayo sobre esto que discutíamos hace un rato de qué tanto impacto tiene el tema del terrorismo y qué tanto se ve la Argentina como posible destino o foco de un posible atentado terrorista. Dios quiera que nunca ocurra, ya tuvimos experiencias desagradables. Acá no podemos dejar de atender lo que es una participación creciente de la Argentina en una agenda que es global, que es el tema del terrorismo, ¿no? La presidencia argentina en el G20, la presidencia argentina en el Gafi, con una prioridad clara de luchar contra el terrorismo. La presidencia argentina en el Gafi ha puesto a la lucha contra el terrorismo como número 1. La situación crítica de países como Irán y Corea del Norte, donde la Argentina ha promovido una declaración pública respecto de Corea, mostrando la preocupación respecto de los avances en términos de proliferación y ensayos nucleares. Y después, obviamente, no escapa el compromiso político que ha asumido el presidente Macri cuando hizo la apertura del plenario de Gafi en Buenos Aires, de donde se comprometió personalmente contra la lucha contra el terrorismo. Estos son factores de riesgos que hacen que la Argentina por ahí no esté tan lejana de que esté mirada con esos ojos de... Y después, obviamente, los antecedentes. 2 atentados graves que no solo no se previnieron, porque la verdad que los países tienen dificultades a la hora de prevenir estos atentados y sobre todo los nuevos atentados. El problema de la Argentina es que no ha sabido responder. Y no solo que no ha sabido responder a esos atentados, sino que ha habido impunidad y ha habido encubrimiento. Y ha habido un instrumento jurídico, que fue un memorándum que se firmó con Irán, donde de alguna manera lo que se procuró fue encubrir el atentado. Pasemos a la próxima. Este también es un ensayo de lo que nosotros estamos viendo, y acá seguramente van a hablar expertos que saben mucho más, pero permítanme este pequeño análisis de cómo se están reacomodando las organizaciones terroristas. Terrorismo chiita, que quizás pasó de moda, un terrorismo que arrancó en el 80 después de la revolución islámica de los ayatolás, me parece que está volviendo a resurgir. Al Qaeda, entiendo yo que se está